Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, dicho esto, vamos allá. Recuerda, Acuario, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Acuario de mi corazón, abrimos con la carta de Esmeralda y nos habla sobre ceremonias y celebraciones. Dice: este es un momento de importantes ritos de paso como bodas, cumpleaños, graduaciones o aniversarios. Lo de aniversarios tendría mucho sentido para muchos de vosotros. Pero, ¿y por qué el resto no? Parece ser que viene un periodo en el cual vas a estar muy a gusto, vas a estar alegre con las personas a tu alrededor. Y eso te va a estar ayudando enormemente a elevar tu energía y a salir hacia adelante. Gaia nos muestra que el mundo está de tu parte. Veo el inicio de nuevos proyectos, nuevas relaciones para algunos, planes, objetivos que se empiezan a abrir paso. Ciertamente te acercas a un periodo de avance, a un periodo de salir hacia adelante, incluso me atrevo a decir de satisfacción. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando algunos de vosotros. Pues muy fácil, porque por fin vais a ser capaces de encontrar esa paz, ese equilibrio interno que muchos de vosotros necesitabais. Veo mucho el trabajo en equipo, las relaciones de familia, de amistad o incluso de pareja. Entiendo que en muchos casos os habréis estado sintiendo solos, incomprendidos, como que la gente a vuestro alrededor no os entiende, como si no supieran ponerse en vuestro lugar, entender vuestra forma de pensar, de ver, de hacer. Pero ¿sabéis qué os digo? Que todo esto es pasajero, porque parece ser que por fin tomas el control. Me dice que los que estáis solos vais a empezar una relación plena, real, una relación de amor. Llega una comunicación, un mensaje, una conversación de una persona que desde luego entrará en tu corazón. Para muchos de vosotros, una persona que dejará huella, pero en el buen sentido de la palabra. Veo esa fuerza, esa energía de expansión, de salir hacia adelante, de tener planes, proyectos de futuro. Podrá ser que algunos de vosotros, esta persona con la cual conectéis, esté lejos de vosotros. O quizás no es tanto una distancia física, sino más bien energética. Podrá ser que estemos hablando de una persona con la cual podrías tener más contacto del que tenéis. Da igual, no importa, no es necesario profundizar en eso. Lo que está claro es el mensaje. Y el mensaje es que tú, que estás solo, encuentras esa persona con la cual realmente va a valer la pena compartir tu tiempo, tu espacio, tus sueños. Me gusta Acuario porque os siento como alzados, elevados, bien rodeados, a gusto, con vosotros y con quien os rodea. Parece ser que no sois pocos los que habéis pasado un periodo un poco oscuro, me atrevería a decir. Un periodo en el cual parecía que todo estaba en vuestra contra. Os sentíais incapaces de avanzar,
de salir hacia adelante. Pero todo eso queda atrás, y eso es lo importante. El no quedarse estancado, el no permitirse que haya un bloqueo, una barrera, un temor que nos impida alcanzar nuestros propósitos. Veo gran estabilidad en tu vida, pero cuando hablo de estabilidad no me refiero solo a la económica, que también la veo, sino como que el destino hará que por fin los que estáis solos tejáis vuestro lazo, vuestro hilo en el amor. Que esa persona tan especial, que está predestinada para ti, por fin haga acto de presencia en vuestras vidas. Yo sé que muchos de vosotros en el amor estáis siendo bastante reacios. Habéis tenido problemas, conflictos, malos entendidos, discusiones e incluso decepciones. Pero ahora es cuando yo os pregunto a vosotros, ¿realmente esa persona que te hirió, esa persona que no supo estar a la altura, merece tanto la pena como para dejar de avanzar? Yo tengo claro que no. Y tú lo harás. Aquí lo que siento es un acuario como muy fuerte, muy poderoso, que ha roto las cadenas de sus miedos, de sus bloqueos, y que por fin toma el control de su vida, que por fin va hacia lo que quiere, hacia lo que le hace realmente feliz. Económicamente te veo muy bien, veo que viene estabilidad, prosperidad, un aumento en tus ingresos, ya sea porque tengáis algún tipo de negocio, porque vayáis a tener algún tipo de ascenso, de aumento, porque firméis algún contrato, por lo que sea, tus finanzas van a estar en auge, las cosas se van a estar estabilizando, te veo elevando tu patrimonio económico, financiero, muchos de vosotros vais a ser capaces de ahorrar, incluso en muchos casos, me atrevo a decir, de invertir. Me habla mucho de esto, de proyectos, de sueños, de prosperidad, de nuevos comienzos, oportunidades, y no deja de hablarme de abundancia, abundancia, abundancia. ¿Qué significa la abundancia para ti, cielo? ¿Una abundancia económica? ¿O quizás una abundancia total? Yo veo que viene una abundancia total, como que no os va a faltar de nada, que vais a estar a gusto y disfrutando de todo lo que os rodea. Es que os veo como muy arropados, ¿no? Siento como que algunos habéis estado probablemente en depresión o en un mal momento de vuestras vidas, en el cual os habéis sentido distantes, alejados, incomprendidos, alejados del mundo en general, y que ahora al contrario os vais a sentir como muy arropados, muy protegidos, muy bien aconsejados, rodeados de personas que realmente van a mirar por ti, personas que te quieren cuidar, que te quieren apoyar. Y quieras o no, ese cambio en vuestras vidas va a traer grandes mejorías. Así pues, me atrevo a darte la enhorabuena, porque al parecer todo se está encaminando de la manera correcta.
Así que Acuario corazón, muchísimas gracias por haber llegado hasta las alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de activar la campanita y suscribirte, me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Recordaros, por favor, activar la campanita, es muy importante, porque a menudo me he encontrado con personas que ganan el sorteo, se lo dices y no se enteran porque no tienen la campanita activada. Así que ya sabéis. Y mensaje de despedida, el cual me habla de la responsabilidad. Dice: eres responsable de cada uno de tus actos, de tus pensamientos. Si aprendes a manifestarlos conscientemente, con claridad y discernimiento, podrás seguir la dirección correcta. Pues bien, aquí lo dejo. Nos vemos, cielo. Bendiciones.